Lesiones precursoras de cáncer endometrial. La hiperplasia endometrial consiste en un crecimiento exagerado de las células que componen la capa superficial que rodea el útero, es decir, del endometrio. Esta afección suele aparecer principalmente en mujeres mayores de 45 años. Generalmente la proliferación excesiva de las células endometriales se asocia a niveles elevados de estrógenos en las mujeres en combinación con una disminución de los valores de progesterona. Estas hormonas actúan sobre el ciclo menstrual de la mujer. El objetivo de los estrógenos es provocar el crecimiento celular del endometrio, mientras que la progesterona indica el momento del desprendimiento endometrial. Por esta razón, un desequilibrio en los valores de estrógeno y progesterona pueden ser la causa de la proliferación excesiva y anormal de células endometriales. La mayor parte de los cánceres endometriales se desarrolla después de la progresión de lesiones hiperplásicas distinguibles en el estudio histológico. La hiperplasia endometrial es el único precursor directo conocido de enfermedad invasora. Hablando de fisiopatología, la hiperplasia endometrial está usualmente asociada con la anovulación. El significado de este cambio en el endometrio está relacionado con la edad de la paciente. La hiperplasia en la mujer premenopáusica no es raro observarla en asociación con falla ovárica, anovulación y producción persistente de estrógenos por el ovario. En la mujer postmenopáusica puede estar asociado con un aumento en la conversión endógena de androstenediona a estrona o excepcionalmente por la presencia de un tumor ovárico funcionante. La hiperplasia también puede ser inducida por el uso de estrógenos exógenos. La fuente exógena incluye el uso de estrógenos para tratar la menopausia o con menor frecuencia otros estados hipoestrogénicos como la disgenesia gonadal. El siguiente esquema muestra la secuencia de los cambios progresivos en el endometrio que pueden llevar a la hiperplasia del endometrio a evolucionar en un adenocarcinoma invasor, comenzando con un endometrio proliferativo, evolucionando así hacia una hiperplasia simple o hacia una hiperplasia quística, continuando ambos hacia una hiperplasia adenomatosa, siguiendo a una hiperplasia adenomatosa atípica, finalmente llegando a un adenocarcinoma. Hablando de factores de riesgo, si se acepta que existe una relación entre la hiperplasia endometrial y el adenocarcinoma de endometrio, se puede aceptar que los factores de riesgo identificados para desarrollar esta última condición sean comunes también para la hiperplasia. Algunos de estos factores son persistencia folicular y como resultado la aparición de quistes dentro del ovario, cirrosis hepática, tumores suprarrenales, pólipos en el cuello uterino, presencia de miomas en el útero, endometriosis. Por otro lado, existen estudios científicos donde se han encontrado evidencias de que la obesidad y antecedentes familiares de carcinoma de colon también se asocian como factores de riesgo de la hiperplasia del endometrio. No obstante, cabe destacar que padecer alguno de estos factores de riesgo no significa que haya un 100% de probabilidad de que una mujer vaya a desarrollar dicha enfermedad. Clasificación de la hiperplasia endometrial. Esta es clasificada bajo un sistema propuesto por la OMS y en ella se designan 4 tipos distintos de hiperplasia con un potencial maligno variable, los cuales son hiperplasia simple, que progresa a cáncer en un 1%, hiperplasia compleja, que tiende a malignizar en un 3%, hiperplasia simple con atipia, que maligniza en un 8%, e hiperplasia compleja típica, que maligniza en un 29% de los casos. La clasificación de la hiperplasia simple y la compleja se basa en la ausencia o presencia de anomalías arquitectónicas como complejidad y aglomeración glandulares, siendo definida la hiperplasia simple como una proliferación benigna caracterizada por un aumento en el número de glándulas endometriales, las cuales pueden estar dilatadas, aglomeradas o conglutinadas en forma leve o moderada y en la cual no existe atipia citológica. En cambio, la hiperplasia compleja está caracterizada por tener glándulas con contornos irregulares que demuestran una marcada estructura compleja y que se aglomeran y disponen íntimamente como si estuvieran espalda contra espalda,
y en estas tampoco existe atipia citológica. Además, como se mencionó anteriormente, se clasifican como atípicas si se presenta atipia celular, definiéndose así como hiperplasia atípica a una proliferación de glándulas que exhiben atipia citológica y en las cuales existen varios grados de atipia nuclear y pérdida de polaridad. La atipia citológica muestra agrandamiento nuclear, núcleo prominente y cromatina dispersa irregularmente. Estas hiperplasias atípicas tienen una clara relación con el desarrollo de adenocarcinoma y es más común que se presenten como una hiperplasia compleja que una simple. Aunque se clasifican formalmente en estos 4 grupos, lo más común es que muestren una heterogeneidad en su morfología en una misma paciente, por lo que solo una pequeña cantidad de rasgos conservados son útiles como criterios diagnósticos. Otro término importante que debemos tener en cuenta es el de neoplasia intraepitelial endometrial. Este término se introdujo recientemente para distinguir con más exactitud entre 2 categorías muy distintas de hiperplasia. Uno, el endometrio policlonal normal con respuesta difusa a un ambiente hormonal anormal y otro, las lesiones monoclonales con proliferación intrínseca focal que confieren un alto riesgo de adenocarcinoma. Con las anteriores definiciones se establece como hiperplasia endometrial al endometrio anovulatorio o expuesto de manera crónica a estrógenos y que no presenta atipia citológica, y neoplasia intraepitelial endometrial al endometrio considerado como premaligno por la combinación de 3 características morfológicas que reflejan el volumen glandular, la complejidad arquitectónica y anomalía citológica. Respecto a las manifestaciones clínicas, sabemos que la mayoría de las pacientes con hiperplasia endometrial permanecen asintomáticas y por tanto, estas lesiones pueden pasar desapercibidas durante años. Incluso pueden diagnosticarse por hallazgos anómalos casuales en una ecografía solicitada por otros motivos o por la detección de células endometriales anormales en la prueba de Papa Nicolau. Así pues, la principal manifestación que obligará a una valoración diagnóstica es la hemorragia uterina normal, que se presentará como un abundante sangrado menstrual, tanto en cantidad como en duración, ciclos menstruales cortos inferiores a 21 días, sangrados entre periodos e incluso una hemorragia uterina después de la menopausia. Como métodos diagnósticos para la hiperplasia endometrial tenemos la ecografía transvaginal, la biopsia endometrial, la dilatación y el curetaje, la histeroscopía, la inmunohistoquímica y diversas tinciones tisulares. La ecografía transvaginal nos permite identificar los cambios estructurales anormales en el endometrio. Por ejemplo, cambios endometriales quísticos sugieren la presencia de pólipos, un endometrio engrosado en forma homogénea sugiere hiperplasia y un patrón estructural heterogéneo sugiere la presencia de cáncer. Sin embargo, los cambios se superponen y no se pueden utilizar de manera aislada. Se han intentado crear normas para el espesor endometrial, pero este varía considerablemente en mujeres premenopáusicas y en las posmenopáusicas, y los límites para considerar lo anormal basados en la evidencia son mayor o igual a 4 milímetros a más de 16 milímetros, pero sobre esto aún no existe ningún consenso. La biopsia endometrial ambulatoria realizada con cánula de Pipelle es considerada el primer procedimiento diagnóstico y esta debe realizarse para excluir la presencia de cáncer endometrial o excluir hiperplasia anormal, excepto en mujeres que no han iniciado la vida sexual. Tiene una sensibilidad del 60 a 90% y una especificidad del 98%. El médico primero la palpará para determinar la posición del útero y luego insertará el espéculo en la vagina para abrirla y mantenerla abierta de manera que el cuello del útero esté claramente visible. El médico puede utilizar otro instrumento denominado tenáculo para sostener el cuello uterino y mantenerlo firme durante el procedimiento. Luego pasará un tubo flexible, largo y delgado denominado pipel por la vagina y cuello del útero y dentro del útero. La cánula de Pipelle está equipada con un dispositivo similar a un émbolo que crea succión cuando se lo tira hacia afuera. El médico girará la cánula de Pipelle y la moverá hacia arriba y hacia abajo dentro del útero mientras succiona una muestra apropiada de tejido endometrial. Luego retirará la cánula de Pipelle y colocará su contenido en un recipiente. El médico completará el procedimiento al retirar el tenáculo y el espéculo.
La dilatación y legrado ambulatorio o curetaje son utilizados para obtener un diagnóstico más preciso. Es posible que el médico prefiera que comience el proceso de dilatación el día anterior al procedimiento. Si fuera así, el médico colocará una vara delgada, llamada laminaria, en el cuello uterino o una medicación para ablandar el mismo. La laminaria se expande lentamente al absorber el líquido del cuello uterino, lo que hace que el cuello del útero se abra. Durante el procedimiento, usted permanecerá acostada boca arriba con las piernas ubicadas en los estribos, como lo haría para un examen pélvico normal. Recibirá anestesia local o general. Su médico insertará un espéculo en la vagina para ensanchar el canal vaginal y poder ver el cuello uterino. Durante la dilatación, el médico insertará una serie de varas lisas en la abertura del cuello uterino. Cada vara será reubicada con una vara levemente más gruesa. De ese modo, la abertura del cuello uterino se ensancha o dilata lentamente a fin de poder acceder al interior del útero. Una vez que el cuello uterino se ha expandido a 6 o 9 milímetros aproximadamente, el médico puede realizar una histeroscopía, un procedimiento en el que se utilizan una pequeña luz y una cámara para examinar el interior del útero en busca de áreas anómalas. Luego, el médico realizará un raspado, que es la extracción quirúrgica de una parte o la totalidad de la pared del útero, llamado endometrio. Durante el raspado, se insertará una herramienta quirúrgica llamada cureta para quitar el tejido mediante raspado o succión. Si usted está siendo sometida a una DIC de diagnóstico, el médico le quitará solo una pequeña muestra del endometrio y lo enviará al laboratorio para evaluarlo a fin de detectar diferentes afecciones. En algunas ocasiones, durante una exploración ginecológica, puede llegarse a palpar una tumoración en los anexos, aunque de ser así, lo más probable es que sea un quiste ovárico más que un sugerente de hiperplasia endometrial. El examen ideal para todo diagnóstico es aquel que tenga una buena sensibilidad y especificidad, poco costosa, fácil de realizar y que produzca el mínimo de molestia al paciente. A continuación se mencionan una serie de técnicas utilizadas para el diagnóstico de hiperplasia endometrial y su confiabilidad. El curetaje por succión tiene una confiabilidad del 98%, la dilatación y el curetaje de un 96.2%, la biopsia de endometrio de un 90%, la aspiración endometrial de un 88.7%, el cepillado endometrial de un 87.4% y el lavado con presión negativa de un 81.9%. Tradicionalmente, la dilatación y el curetaje fraccionado han sido el procedimiento para el diagnóstico definitivo de la hiperplasia endometrial, especialmente en aquellos casos en donde la simple biopsia de endometrio ha sido insuficiente o cuando existe estenosis cervical que requiere de dilatación bajo anestesia. Por otra parte, sobre la base de la experiencia clínica disponible en el momento actual, la biopsia de endometrio parece ser la técnica más confiable y menos costosa para obtener una muestra para estudio histológico en primera instancia. Para llevar a cabo la biopsia de endometrio existen 3 tipos de curetas. La primera es la cureta Novak, la segunda es la cureta Randall y la tercera es la cureta Kerbokian. Para disminuir al máximo el dolor que produce la toma de la muestra, se recomienda hacer un bloqueo paracervical con 10 centímetros cúbicos de gilocaína al 2%, sin epinefrina. Si la paciente es colaboradora y tiene el cérvix dilatado o dilatable, es posible que no se requiera de anestesia local. Como las curetas mencionadas anteriormente son metálicas y por lo tanto rígidas, no dejan de producir alguna molestia. Por eso también se recomienda, cuando sea posible, utilizar la cureta plástica de succión endometrial, que es desechable y que solo tiene 3 milímetros de diámetro externo y con la cual se logra obtener una buena muestra con el mínimo de molestias para la paciente. Hoy, con el nuevo impulso que ha tomado la endoscopia pélvica, la histeroscopia ha vuelto a tomar importancia como instrumento diagnóstico en el estudio de sangrados uterinos anormales, ya que además de visualizar las lesiones orgánicas, se pueden tomar biopsias dirigidas de las mismas. A pesar de estas ventajas, no deja de ser un procedimiento costoso y que muchas veces requiere de anestesia general para llevarla a cabo.
Otro método de ayuda para establecer el diagnóstico de la hiperplasia endometrial es la inmunohistoquímica. Esta se utiliza para monitorizar la progresión de lesiones premalignas, como lo es la hiperplasia, a lesiones malignas, como el adenocarcinoma. Otro método es la utilización de tinciones tisulares. La coloración de los mucopolisacáridos contenidos en especímenes endometriales se ha utilizado para diferenciar entre lesiones benignas, premalignas y malignas. Se han hecho estudios utilizando diferentes colorantes como el azul alciano, el PAS y el azul de toluidina en un endometrio secretor en los diversos tipos de hiperplasia y adenocarcinoma, de una forma comparativa. El citoplasma de las lesiones premalignas y malignas contiene mucopolisacáridos ácidos sulfatados y no sulfatados, mientras que los tejidos con lesiones benignas contienen mucopolisacáridos neutros y glucógeno. Estas condiciones se han aprovechado para demostrar cómo el citoplasma de los tejidos con hiperplasia típica y adenocarcinoma toman coloración con el azul alciano a un pH de 2.5, mientras que no se observa dicha coloración cuando se trata de un endometrio normal o con una hiperplasia pero sin atipia. Continuando con el tratamiento, el mejor tratamiento de la hiperplasia endometrial dependerá del tipo de hiperplasia diagnosticada y según el deseo de la mujer en lograr un embarazo en el futuro. También es importante tener en cuenta la edad de la paciente y la existencia de otras patologías asociadas. En el caso de mujeres diagnosticadas con hiperplasia endometrial y que quieren tener descendencia, el tratamiento consistirá en administrar píldoras anticonceptivas o progesterona. Se propone la extirpación del útero en aquellas mujeres diagnosticadas con hiperplasia endometrial atípica y mujeres que no desean un embarazo en el futuro. La histerectomía en estos casos impide que la hiperplasia endometrial progrese hacia un cáncer. Otra alternativa terapéutica para la hiperplasia endometrial es llevar a cabo un legrado y a continuación un tratamiento farmacológico con progestágenos. Entre los progestágenos utilizados en el tratamiento de la hiperplasia endometrial se encuentran dimetisterona, megestrol, acetato de medroxiprogesterona, que es la mejor opción, los cuales han demostrado tener capacidad de hacer regresar las lesiones hiperplásicas del endometrio y lo hacen usualmente dentro de los 3 meses de iniciada la terapia. La administración de progestágenos reduce el contenido de receptores para estrógenos en el útero, bloquean la nueva síntesis de dichos receptores o reciclaje de los mismos, incrementan la actividad de la enzima 17-beta-estradiol deshidrogenasa, la cual metaboliza preferencialmente el estradiol a estrona. Restauran la integridad de la membrana basal del endometrio hiperplásico y disminuyen el factor de crecimiento epidérmico a nivel del receptor tanto en el tejido normal como en el hiperplásico. ¿De qué depende el tratamiento? De la edad de la mujer, de la presencia o ausencia de atipia citológica, del deseo de regular el ciclo menstrual y o tratar la menorrea, del riesgo de cirugía o del deseo de fertilidad de la paciente. Existen 3 esquemas de tratamiento. El esquema 1 consiste en administrar acetato de medroxiprogesterona 10 miligramos cada 12 días durante 3 a 6 meses. Posteriormente se realizará una biopsia de endometrio un mes después de finalizado el tratamiento. Esquema 2. Consiste en administrar acetato de medroxiprogesterona 20 miligramos por día en forma continua durante 6 meses. Luego se realizará una biopsia de endometrio un mes después de finalizado el tratamiento y si hay mejoría se continúa con el esquema 1. El esquema 3 consistirá en administrar 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona vía intramuscular 2 veces por semana durante 8 semanas. Posteriormente se realizará biopsia de endometrio a los 3 y 6 meses de finalizado el tratamiento. El seguimiento se hará con biopsia cada año.
En mujeres premenopáusicas con hiperplasia endometrial no atípica, siempre es necesario un ciclo de 3 a 6 meses con progestina a dosis bajas. A menudo el más utilizado es el acetato de medroxiprogesterona vía oral, administrado de forma cíclica en dosis de 10 a 20 miligramos al día por 12 a 14 días de cada mes. Las pacientes posmenopáusicas con hiperplasia endometrial no atípica pueden tratarse con medroxiprogesterona en administración cíclica en dosis bajas o con un régimen continuo de 2.5 miligramos al día. Pero en mujeres muy mayores debe existir total certeza de que se descartó la atipia citológica. El mejor tratamiento para mujeres de cualquier edad con hiperplasia endometrial atípica es la histerectomía extrafacial con inspección macroscópica y cortes congelados del endometrio, en busca de signos de cáncer endometrial, esto por el alto riesgo de evolución a carcinoma. La principal excepción para realizar la histerectomía es mujeres premenopáusicas con grandes deseos de conservar su fertilidad, en las cuales se debe optar por instaurar un tratamiento farmacológico con progestinas.